Bienvenidos a más un episodio de nuestro podcast oficial de Posgrado Med, donde vamos a contar historias de personas que están preparándose para el proceso del Revalida o también para la especialidad vía Lato Sensu. Y hoy tengo un invitado extremadamente especial que es nuestro mentor oficial del Revalida dentro de Posgrado Med. Y no solamente eso, Ángel tiene una historia muy especial para contarles. Él fue nuestro alumno tanto en la primera cuanto en la segunda fase, ya pasó por la etapa de trabajar como médico en Brasil y hoy en día ayuda a muchísimas personas a poder revalidar también su diploma de médico aquí en Brasil. Bienvenido, Ángel, a nuestro podcast oficial de Posgrado Med aquí en Instagram. Muchas gracias, Pía. Bueno, Ángel, y cuéntanos un poquito de tu historia. Cuéntanos de dónde tú eres, cuántos años tienes y hace cuánto ya estás en Brasil. Ok. Yo soy paraguayo, tengo 28 años y estoy hace aproximadamente 1 año y medio ya viviendo acá en Brasil y Increíble. trabajando como médico. Entonces, ¿en qué año tú revalidaste? En el 2023, en la segunda edición. Claro, porque para quien no sabe, el Revalida aquí en Brasil tiene 2 ediciones anuales, una en el primer semestre, otra en el segundo semestre. Entonces tú, Ángel, enfrentaste el segundo semestre del 2023. Sí. Ok, ¿y qué te hizo tomar esa decisión de realmente intentar estudiar y prepararte? Porque me imagino que en tu universidad tal vez otros compañeros optaron por hacer la residencia en Paraguay, tal vez otros se fueron a otros lugares. ¿Por qué tú te decidiste a revalidar en Brasil? La verdad que viene mucho de la mano de querer tener nuevas expectativas, ¿verdad? Aparte de que Brasil es uno de los países que se reconoce en América Latina como una referencia, ¿verdad? En lo que es medicina, principalmente en algunos campos médicos. Y aparte de del gran bagaje científico que se maneja acá, que yo creo que son puntos positivos, ¿verdad? A la hora de escoger algún país a dónde ir. Y Brasil cumple con esos requisitos, fue algo que sí me llamó la atención y por eso estoy acá. Increíble. Y en Paraguay, comparando la vida médica, tal vez es un poco más difícil que acá en Brasil, en cuestión de trabajo, de Sí, salarios, de sueldos. principalmente la cuestión económica es un poco muy diferente. Educación médica no te puedo decir que no es buena, porque sí Sí lo hay es. instituciones buenas, pero en su gran mayoría hay mucho, por decirlo, falta de estructura e incentivo a la formación médica continua. Entiendo. Entonces realmente fue algo que marcó mucho tu decisión para poder venirte a Brasil. Sí. Y bueno, y cuéntanos un poco cuánto duró tu preparación para la primera etapa. Ya cuando entraste a Mundo Revalida, ¿cuánto tiempo te preparaste? ¿Qué hacías? Porque muchas preguntas que nos llegan de personas que vienen a buscar a Posgrado Med es, ¿será que puedo hacer mi internado mientras me preparo para el Revalida? ¿Será que puedo hacer mi rural? ¿O será que puedo conciliar el trabajo con el estudio para la primera etapa? ¿Tú qué Bueno, crees? realmente sí es posible, tanto como experiencia personal y también como experiencia adquirida, ¿verdad? Con las personas con quienes estuve teniendo estas mentorías, principalmente en la primera fase. Yo me preparé aproximadamente unos 3 meses, 3 a 4 meses, como una revalida, que yo creo es tiempo suficiente. Es una media de más o menos de 3 a 4 meses. El trabajo es muy compatible, ¿verdad? En cierta medida con el estudio. Obvio, sí es un esfuerzo doble. Probablemente va a ser complicado, pero no es imposible. Es lo que siempre yo digo, ¿no? Eso me sirvió tanto en la residencia de cirugía general y en la época del Revalida, porque para que los muchos que no saben, yo también hice el Revalida hace muchos años atrás y es como que siempre hay una fecha para terminar el Sí, proceso, ¿no? Entonces, si tú le metes energía desde un principio, pues todo es más sencillo. sí. Y Ángel, tenemos muchas personas que nos siguen de Latinoamérica, nos siguen de otros países, fuera de Paraguay, Brasil, etcétera, Ecuador. Tú, me imagino que tuviste colegas que se fueron a España, por ejemplo. ¿Tú Sí, crees que la tengo. preparación para España es más compleja, menos compleja? ¿Cómo ves? Bueno, teniendo en cuenta que el Revalida es como una estructura diferente a las Ujú. residencias en sí, ¿verdad? Principalmente hablando de lo que es el MIR, es una preparación que realmente lo que hace es solidificar lo que tendríamos que tener al salir de la facultad, ¿verdad? Que es medicina general. Exacto. Atendimiento médico general, atendimiento en unidades básicas de salud, urgencias, emergencias, manejo inicial de los pacientes. O sea, prácticamente es esa la evaluación que toma este examen y es por eso el tiempo que tengas para poder prepararte
desde una u otra medida va a ser suficiente. O sea, no es una preparación de un año. Por ejemplo, una preparación intensiva que te va a absorber el 100% del tiempo que tengas. Es algo que sí se puede compaginar con otras actividades. Exacto. Y que lo que yo percibo también de la época que yo empecé a prepararme para el Revalida, que eso estamos hablando hace aproximadamente 6, 7 años, es que la enseñanza, o sea, la tecnología por detrás de la preparación para el Revalida en Brasil también ha venido mejorando Sí, muchísimo. Entonces, y eso facilita mucho la forma de que tú puedas adquirir el conocimiento. Entonces, hoy en día hay más preguntas, hoy en día hay clases más cortas, sí. entonces todo eso también te ayuda. Perfecto, Ángel. Entonces, lograste pasar en un examen que te tomó más o menos 3 a 4 meses en prepararte, fuiste a la segunda etapa y de ahí, ¿cómo la enfrentaste? También fue un proceso diferente, Sí, diría yo, ¿no? sí, porque la segunda fase es totalmente diferente a la primera. Ujú. En cuanto a la preparación es absurdamente diferente, porque esta segunda fase ya no es como para tener o comenzar a adquirir lo conocimiento teórico. Ujú. Es más, eh, poder desenvolverte vos como médico dentro de una simulación, ¿verdad? Pero al final de cuentas es vos siendo médico, intentando atenderle a un paciente, por más que sea ficticio, al final de cuentas es una patología, es una persona, el revalida en cierta medida evalúa un poco también, ¿verdad? De eso que tiene que ver con la parte humana del acto médico. Claro, la parte ética, Sí, como el cómo miras al paciente, el cómo si le pedís para si que lo se tocas, siente, si le pides, sí. si le das un vaso de agua. Entonces, realmente eso me llamó mucho la atención, porque en mi formación médica yo no tenía tanto ese Ujú. cuidado con el paciente. O sea, no era algo que era muy recalcado. Pero aquí en Brasil esos protocolos realmente son llevados muy a serio. Y son puestos en práctica. Y yo, cuando yo me preparé al Revalida, yo dije, capaz que eso no es colocado tanto en práctica, pero cuando fui a hacer la residencia, literalmente Sí, era así que se atendía al paciente. Entonces es algo que realmente en Brasil es muy protocolar y eso me parece muy positivo en la hora de la atención. Por eso es que dicen que una de las principales diferencias del médico brasilero bien formado versus al médico europeo o americano es la parte humana, o sea, es cuánto tú te entregas por el paciente y cuánto tú haces por el paciente. Y realmente lo he vivido en mi familia y es una verdad muy grande. Pero bueno, Ángel, entonces llegó el momento, pasamos la primera, segunda etapa, aprobaste. ¿Cómo fue entrar a la parte de trabajar? O sea, al yo sé mercado. que al mercado de trabajo, realmente en Brasil, te puedo decir por Ecuador, hay una dificultad muy grande de conseguir hacer una guardia. Yo sé que en Brasil hay más posibilidades dentro de, si vamos a comparar, ¿no? Ecuador versus Brasil o Paraguay versus Brasil. Y cuanto a los costos también. En Ecuador pagan muchísimo menos por una Ujú. guardia que aquí en Brasil. Cuéntame en la parte comparando con Paraguay, ¿cómo es? Bueno, las guardias de médico general acá sí, al inicio tienen una resistencia, porque nadie te conoce, Ujú. y es más que nada formar tu red de contacto. Pero lo que yo obtuve aparte la aprobación de positivo, fue el hecho de que Juan Pablo me Te ayudó ayudó mucho, bastante, sí, sí. bastante a conseguir la cuestión esta de contactos con las personas que me alocaron en algún hospital. Ujú. De ahí empezás a hacer tu networking, Sí, tu agenda. sí, tus contactos. Y una vez que entras dentro de lo que es el sistema de guardias, ya depende de vos. Depende de ti Sí, hacerlas o no. sí. Realmente hay médicos que trabajan de lunes a lunes, hay médicos que trabajan 3 días a la semana. Por ejemplo, en mi caso, yo revalidé, empecé a trabajar 2 a 3 días a la semana y estudiaba para Ujú. la residencia y así fue llevando mi rutina. Y realmente lo que me llamaba la atención es que habían guardias no solamente de urgencia, o sea, tú podías dar guardia en un shopping, tú podías Sí, dar guardias en un concierto, lo que no veía en Ecuador, que no veía esa oportunidad. Entonces, eso se acoplaba mucho a mi realidad que tenía en aquel entonces. Y contigo fue igual, Ángel, pudiste como variar un poco de hospital a sí, un conciertos, poco. Sí, ambulancia, cosas así. sí. Increíble. Ok. Bueno, y ahora cuéntanos de tu etapa actual. ¿Estás preparándote para las pruebas de residencia? Em, Ya el siguiente paso. el siguiente paso, para quien El no paso más sabe, importante.
Ángel está prestando pruebas para patología, entonces aquí hay varias Sí. subespecialidades dentro de patología. Y creo que es el único, no, capaz esté equivocado, pero es uno de los pocos países que tienen subespecialidades en América Latina. Imagínate, es algo, y hay muchos hospitales enfocados De en cáncer, ¿no? referencia, De sí, referencia en cáncer, o sea, sí, que tienen un volumen enorme, me sí. imagino, de exámenes y de pacientes y de casos raros también por Está, estudiar. por ejemplo, es un hospital particular, pero actúa también a nivel de salud, o sea, con la salud pública, que es el AC Camargo, Ujú. que está en el top. O sea, es uno de los 50 mejores hospitales a nivel mundial en tratamiento oncológico. Sí, Entonces, el volumen que reciben ellos de pacientes es es gigantesco. gigante. Y el volumen también de exámenes y de Ujú. placas y de cosas que van a ser evaluadas, me imagino que también es gigante. Y es un lugar donde se confía mucho. Tú sabes que yo ya he escuchado que existen pacientes que prefieren ir a la C. Camargo a hacerse una endoscopía, una colono, porque realmente la experiencia es tanta y Sí, los casos complejos son tantos que están acostumbrados a ver lo más raro sí. que existe, y que prefieren ir allá, que es un hospital que divide lo particular de lo público, a un hospital completamente particular. Y realmente es una verdad, porque existen, para quien no sabe, aquí en Brasil, y Ángel lo acabó de decir, existen subespecialistas. O sea, dentro de la patología va a Sí. haber el grupo de tiroides, va a haber el grupo de, dime tú, Ángel, Neuro, nefro, gastro, de todo. todo. Yo me acuerdo que tuve un familiar que necesitó hacerse una endoscopía y estábamos, lo llevamos a tal hospital o a la C. Camargo. Y encontré a una especialista en un subtipo específico de Ajá. tumor gástrico que ella me dijo, Pía, no dudes que se la haga en el AC Camargo, porque hay una endoscopista que solo ve ese tipo de Ujú. lesiones, que eran tumores neuroendocrinos, una cosa sumamente rara. Y hay patólogos enfocados solamente en ese Sí, subtipo de tumores. incluso, según yo tengo entendido, en ese hospital también hay como grupos específicos de médicos que trabajan solamente con casos específicos y que están haciendo como un trabajo de un tipo específico de cáncer de pulmón. O Imagínate. sea, ellos trabajan solamente con ese tipo de cáncer de pulmón. Imagínate, súper, súper, o sea, estamos años luz. Y vamos a comparar con América Latina, realmente Brasil es un país que todos los días evoluciona en la medicina, es impresionante, y principalmente en los grandes centros. Sí. Bueno, Ángel, ¿y hoy te arrepientes tal vez de haber revalidado, de haber venido a Brasil, de haber tenido esa opción, tal vez, de haber tomado esa actitud, o no? No. Para nada, En para ningún nada. aspecto. Sí, creo que fue una de las mejores decisiones que tomé hasta ahora. Increíble. Qué bien. Yo digo, por mí también puedo decir lo mismo, que fue la mejor decisión que he tomado. Realmente Brasil es un país de muchas oportunidades y que realmente tiene un proceso de revalidación bastante organizado, se Ujú. podría decir. Bueno, y hoy, para quien no sabe, y para quien está llegando ahora a nuestro episodio de podcast, Ángel es nuestro mentor oficial de los alumnos de Latinoamérica que están viniendo a hacer la revalidación. Entonces, como mentor, él obviamente te guía y te dice, ¿sabes qué? Enfócate en tal cosa, o mira, cuando yo estudiaba yo hacía esto y me fue muy bien, y todo esto acoplado a nuestra plataforma, a las clases, a las preguntas, a los simulacros, etcétera. Entonces, cuéntame, Ángel, mencióname 3 errores que tal vez los estudiantes cometen y que tal vez no deberían hacerlo. El primero es así, algo súper común, que es hacer preguntas, Ujú. responder las preguntas, los cuestionarios diarios, pero sin hacer como la revisión de forma delicada, pregunta por pregunta. Lo que yo suelo escuchar mucho es que hay muchos colegas que a la hora de responder las preguntas o los bloques de preguntas, le toman más consideración a ese tiempo de razonar, que obviamente está bien, para marcar y responder, a leer el error que están cometiendo, ¿verdad? O sea, debería ser casi que igual el tiempo que le das a responder una pregunta a leer el comentario en Ujú. donde te estés equivocando, porque al final de cuentas, el revalida siempre cumple una misma estructura y tiene una misma base, y las patologías, como habíamos mencionado, siempre son de atendimientos de urgencia, emergencia y unidades básicas de salud. Entonces, de eso, más o menos un 60 al 70% es revalida. Y si manejas bien una patología básica de la forma en la que ellos quieren que vos respondas y la forma en la que ellos quieren que vos respondas, o sea, la única forma de saber eso es haciendo las preguntas y leyendo bien los comentarios, entendiendo dónde vas a enfocar ese tema. Ese es el primer error.
El segundo error es creer que solamente leyendo vas a adquirir conocimiento y que si no lees todo lo que tenés para leer, no hace falta hacer preguntas, no vale la pena hacer las preguntas porque vas a equivocarte y hacer preguntas de vuelta no es una forma de alimentar o no te tendría que servir como para alimentar tu ego, porque lo que yo veo generalmente de la gente es que leen o ven una clase y luego hacen un bloque de ese tema. Ujú. Entonces es como una memoria muy reciente y categórico. Si haces un bloque de preguntas de la misma clase que acabaste de ver, vas a responder mucho mejor Claro. que cualquier otro bloque. Entonces, hacer como una secuencia aleatoria de bloques de preguntas de acuerdo a la prioridad que justamente la plataforma ya te prepara para diariamente con los temas más importantes, eso es genial. Y el último error que es el más importante y que hasta ahora, por más de que esté haciendo la quinta reunión con la misma persona, me viene a decir es, estoy atrasada con las clases. Yo no voy a responder preguntas si no termino de ver las clases. Ujú. Y realmente eso se va de la mano, o sea, la, m- capaz un poco más de tiempo a hacer las preguntas y en paralelo puedes ver alguna que otra clase, pero las clases no te van a salvar para el examen. Exactamente. Ese sería mi error. Exactamente. Y sabes que eso no es actual, eso me pasaba a mí. Yo cuando estudiaba para el Realida, yo solamente hacía preguntas de pediatría. Mira, hice cirugía general, nada que ver, pero Ajá, en la época era lo que más me gustaba estudiar, lo que mejor me iba, y yo decía, no, hoy voy a hacer 50 preguntas de pediatría. Me acuerdo tanto de las enfermedades exantemáticas, porque era un tema que lo dominaba ajá. mucho. Obviamente alimentaba mi ego, me gustaba ver que iba bien. Por eso yo siempre le digo a los alumnos también, cuando me buscan o me preguntan, es como que hay que cortar el cordón Sí, umbilical de las clases y cortar el cordón umbilical de las preguntas de los temas que ya te va bien. Si ya te va bien, ya estás, ya sabes el tema. Y otro punto que tengo que resaltar mucho de Ángel es la cuestión de, ¿te equivocaste? Ok, no te desesperes, te vas a equivocar, pero lee el por qué te sí, equivocaste. O sea, no hay que solamente ver, ok, esta es la respuesta correcta, pero ¿por qué las otras están equivocadas? Esa es la forma buena de sí, estudiar. Y hacer el famoso cuaderno de errores de posgrado también. med y de mundo revalida, que es Ujú, básicamente anotar solo el detalle de aquello que te equivocaste. Y hoy en día, dentro de nuestra plataforma de MedTask, nosotros ya tenemos un cuaderno digital donde puedes escribir, donde puedes guardar toda la información que quieras. Un formato muy bueno de estudiar también, Ángel, que me funcionó mucho, fueron los flashcards. Los sí. flashcards ayudan mucho y mucho más si tú los haces, porque ahí tú sabes más o menos cuáles son tus dificultades. Te ayudan a memorizar, te ayudan a sedimentar el conocimiento. Una salvedad que yo le veo, o sea, que también, o sea, un detalle, ¿verdad? De la plataforma es que la misma plataforma organiza una secuencia de flashcards de acuerdo a la prioridad del, o sea, la plataforma está diseñada como para que se estratifique todo el contenido que tenés para usar y vos decidas qué hacer con eso. Ujú. Porque hasta los flashcards están ubicados o seleccionados de forma prioritaria para que vayas haciendo. O sea, dentro de la herramienta hay como unos 3.000 flashcards que la propia plataforma te dice, mira, esto puedes hacer ahora. Solo que los flashcards tienen la particularidad de que es una forma de revisión rápida. O sea, contenido que no tenés aún conocimiento es como que puedes dejar de lado el flashcard y Claro. empezar a ver una clase o responder preguntas o Claro, algo así. exactamente. Es lo que yo digo. A veces es mejor como hacer tus propios flashcards Ujú, o los flashcards de la plataforma, pero lo ideal es que ya tengas una idea del sí, tema para que no quede mucho en el aire. Pero eso, hoy en día, ¿qué queremos decir con esto? Que ha evolucionado mucho. Desde mi época, desde la época que Ángel se preparó para el Revalida, mira cuántas herramientas ya no tenemos hoy en día, bastante. cuánta tecnología, la inteligencia artificial. Entonces, todo eso realmente hemos trabajado muchísimo aquí en nuestra plataforma MedTask, en Posgrado Med, en Mundo Revalida, y sin dejar la parte humana de lado, que es lo que Brasil se caracteriza. Y por eso los mentores están ahí, yo estoy ahí con ustedes, nos conversamos, tienen mi número personal, tienen el número de Ángel. O sea, todo el tiempo estamos intentando ayudarlos en lo que sea necesario. Y siempre estamos aquí para mejorar y como continuar evolucionando. Entonces, bueno, yo creo que Ángel lo dijo de todas las formas. Realmente para él la opción de venirse al Brasil fue Sí. excelente. Cambió su vida, puedo Ujú, decir, ¿no, Ángel? bastante. Cambió bastante su vida. Hoy en Sí, día eres independiente sí. económicamente, bueno, tú puedes hablar todo. Incluso es como que él estoy ayudando a mis padres.
O sea, ahora la preocupación más que nada es pasar para la residencia. Claro, ahora es su O enfoque sea, por principal. suerte. Exacto. Y qué bueno que ahora puedas enfocarte a estudiar y realmente enfocarte en eso. Y en los próximos días tendremos los resultados. Entonces Ángel estará en nuestras historias avisando cómo fueron los resultados. Y Ujú. yo tengo certeza que va a pasar. Bueno, ese fue nuestro episodio aquí en nuestro podcast de Posgrado Med oficial. Entonces vamos a traer varios episodios con varias historias. Hoy el tema principal fue revalidación médica en Brasil, desde la visión de Ángel, desde mi visión. Existen muchísimos puntos positivos para todos aquellos que quieran revalidar su diploma médico aquí en Brasil. Hay muchas oportunidades, pero eso sí, se necesita dedicación, estudio y mucho direccionamiento, que eso lo vas a tener aquí con nosotros. Entonces, Ángel, quisiera agradecerte por tu presencia Muchas una vez más. gracias a Entonces, los ustedes. van a ver mucho ahí por nuestro Instagram, nuestras historias, y vamos a estar siempre aquí para ustedes y no pierdan los próximos episodios del podcast oficial de Posgrado Med. Te veo en el próximo episodio.